como el ajonjolí de todos los moles, coloquialmente hablando, la señora Sheinbaum se entromete en todos los casos de corrupción. Así lo hizo con las reformas al Poder Judicial para nombrar a los ministros, magistrados y jueces por voto popular. Fue la responsable de repartirse los llamados acordeones, de llamar a los narcos para que presionaran, para que ayudaran a los nombramientos de los ministros. Pues en los acordeones se sugería de manera subliminal quiénes iban a ocupar los 9 cargos de ministros de la Corte. Y ahora el asunto de la corrupción que practica la Sheinbaum llega hasta el concurso internacional de Miss Universo, en donde la representante de México, una joven hija de un alto directivo que fue de Pemex, el señor Bernardo Bosch, entregó un contrato conocido, que hubo varios, de 745 millones de pesos al dueño de ese concurso, el señor Raúl Rocha, y de antemano se sabía que la señora iba a ser la representante de México en Miss Universo. Esta mujer pues no tenía o no tiene los atributos que caracterizan a la mujer más bella del mundo. Es una mujer pues no tiene masa muscular, las pompis, es demasiado delgada, no tiene la presencia que deslumbró a los que asistieron. Una morena ella, de la República de Marfil, Venezuela, etcétera. Y esto viene al caso porque uno de los jueces, el señor Omar Harfuch, que es homónimo del secretario de Seguridad Ciudadana, renunció porque lo coaccionó el dueño de la franquicia de Miss Universo, señor Raúl Rocha, para que votara a favor de la mexicana, y así sucedió con otros 2 jueces, en total eran 3 jueces, y pues se hizo ya un reclamo entre todas las concursantes y un escándalo a nivel internacional, porque una Miss Universo que representa a su país, pues le da imagen nacional. Internacionalmente pues fortalece el turismo, además lleva una corona que tiene un valor de más de 5 millones de dólares, tiene una cartera de aproximadamente 1,5 millones de pesos mensuales, total que son como 6.6 millones de pesos para representación en todos los actos de representación, y fundamentalmente pues le da importancia al país de donde es origen. Por ello la señora Sheinbaum estaba muy interesada en meter sus puercas manos para que triunfara la Miss Universo. Y para acreditar mis dichos, me permito exhibir el beneplácito de la Sheinbaum diciendo que ella es la representante de las mujeres, que lo que más le gustó es que protestó cuando fue objeto de malos tratos de parte de uno de los directivos de ese concurso, y pues la señora está cayendo en ridículo porque esa actitud de la Miss México pues se debió a que esas instrucciones tenía de protestar para sobresalir entre todas,
porque pues el dueño de esa franquicia de Miss Universo, el señor Raúl Rocha, pues era el que le estaba apoyando. Y para estar en contexto me permito exhibir el siguiente video. Bueno, muchas felicidades a ella. Siempre tiene su cuestionamiento el concurso de Miss Universo, ¿no? Pero no vamos a entrar en ese debate. Pero a mí me gustó de ella, aparte de pues todo lo que tiene que ver con... A mí me gustó de ella que levanta la voz cuando siente que hay una injusticia. Y eso es un ejemplo. Valentía. Sí, para todas y todos. Bueno, pues eso de que es un ejemplo para todas y todas, pues es una reverenda mentira y un insulto a la gente bien nacida. Pues siendo ella la responsable de ese fraude en el concurso, ¿con qué calidad moral dice y felicita que es un orgullo para todas y todos? Es una farsante esta señora. Lo menos que debería de hacer es sentirse apenada porque hubo un fraude en esa elección en donde el gobierno de México participó activamente, dado que el triunfo de esa señorita pues iba a dar fama internacional a México, iba a favorecer al turismo, iba a tener una imagen muy importante en el orbe internacional, y lo menos que debería de hacer la Sheinbaum es pedir disculpas por haber entrometido su gobierno en esa corrupción. Y para demostrar que es un escándalo, una vergüenza internacional ese fraude, me permito exhibir una narración del citado fraude así. 2025 ya es señalada como el mayor escándalo en la historia del certamen. Lo que ayer parecía un triunfo impecable para México se convirtió, en cuestión de horas, en un terremoto político. 2 jueces renunciaron antes de la final y uno de ellos, Omar Harfuch, afirmó que el resultado ya estaba decidido y que el dueño del concurso, Raúl Rocha Cantú, lo presionó para votar por Fátima con el fin de favorecer sus propios intereses. La polémica estalló cuando salieron a la luz los vínculos directos entre Rocha Cantú, magnate de casinos y contratista de Pemex, y Bernardo Bosch, padre de Fátima, alto funcionario de la petrolera. Documentos revelan que Pemex otorgó un contrato de 745 millones de pesos a la empresa de Rocha Cantú justo cuando Bosch ocupaba un cargo directivo. Para colmo, el padre de la Miss Universo había sido inhabilitado años atrás por no comprobar más de 6 millones de pesos, aunque luego revirtió la decisión en los tribunales. La crisis creció aún más al revelarse que la tía de Fátima, Mónica Fernández, ex senadora de Morena, hoy dirige el instituto para devolver al pueblo lo robado. Y el ambiente se volvió todavía más sospechoso cuando figuras importantes del partido, incluidos los hijos de López Obrador, celebraron públicamente la coronación. Lo que debía ser una noche de fiesta nacional en Tabasco terminó convertido en un escándalo mundial. La prensa internacional exige respuestas, cuestionando si el certamen fue influenciado por intereses políticos y económicos. Mientras tanto, Fátima mantiene silencio y la presidenta Sheinbaum solo la felicitó, evitando mencionar la tormenta. Bueno, lo dicho, la señora Sheinbaum es una cínica, desvergonzada, que se mete en todos los actos de corrupción, y cómo no, en un concurso en donde la señorita Fátima Bosch ya estaba elegida por la intervención del gobierno de México para ungirla como la representante de la belleza internacional. Pues eso nos deja en un estado de vergüenza a nivel internacional, porque la señora Sheinbaum se entromete en todos los actos de corrupción habidos y por haber, y debería de estar avergonzada de haber declarado en su circo de saliva que es ejemplo, y que deberían de estar orgullosos todos y todas de la participación de esta señorita, que sin quitarle sus méritos, sus atributos, la oposición que hizo cuando
fue agraviada, insultada por uno de los directivos de que era una tonta por no intervenir en todas las obligaciones que tienen las concursantes, pues lo hizo sabedora que iba a ganar. Pues ya sabía perfectamente bien que iba a ser favorecida por el dueño de dicha franquicia, el señor Raúl Rocha, que también había sido ya objeto de denuncias por deshonestidades y que es uno de los favorecidos con contratos de 745 millones, si mal no recuerdo, por el padre de esta, el señor Bernardo Bosch. Y por otro lado, pues su tía, Mónica Fernández, pues es la titular del Instituto para Regresar al Pueblo lo Robado, antes fue senadora, y es la borrega mayor del desgobierno de Morena. En consecuencia, pues como mexicano me da vergüenza que la señora Sheinbaum, como ajonjolí de todos los moles, se anda entrometiendo en concursos internacionales, y todo porque por su carácter narcisista quiere aparecer a nivel mundial como la representante de los mexicanos que triunfan en el extranjero. Sí, pero en este caso triunfó con trampas, con la intervención de gente beneficiada por el gobierno de México con miles de millones de dólares. Debería de darle pues vergüenza a la Sheinbaum de andar de entrometida en concursos que no tienen nada que ver con su juramento de gobernar por el bien y la prosperidad de la Unión. Esa es la realidad de la señora Sheinbaum. Es una entremetida y que se considera ya como el ajonjolí de todos los moles de la corrupción. Muchas gracias.